Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os vengo a contar sobre un programa que he hecho, un juego de Blackjack programado en HTML5, utilizando el canvas de HTML5 para mostrar las cartas, JavaScript con programación orientada a objetos con las clases de JavaScript y CSS, entonces pues HTML, JavaScript y CSS. Os voy a enseñar el producto. Este es el juego final, esta es la página web final. Tenemos el título, este es el canvas del HTML con su fondo verde así como una mesa de casino. Y tenemos los dos botones para interactuar con el juego. Entonces podemos pedir cartas y podemos pedir todas las cartas que queramos. Y llegado a un punto cuando ya nos sintamos que podemos jugar y que nos acerquemos al 21, le podemos dar plantarme, me planto. Y luego el croupier, al darle a plantarme, saca sus cartas, las que él le tocan, se cuentan los puntos, se decide el ganador y aparece este botón para volver a jugar, que al darle se recarga la página, puedo volver a jugar todas las veces que quieras y pues nada, este es el funcionamiento de la aplicación. Entonces, antes de explicaros un poco el código y mi razonamiento de cómo he tomado las decisiones para hacer el programa, quiero recordaros que en la descripción tenéis el enlace a el GitHub, que no será este no es el GitHub final, haré uno específico documentado con el Blackjack, con los 3 archivos importantes, y también tenéis un enlace a las imágenes, que también estarán en el repositorio, pero por si las queréis coger directamente de la fuente, que es Wikipedia, tenéis el enlace a las imágenes por si también queréis cogerlas. Entonces, pues eso lo tenéis en la descripción. Y sin más preámbulos, vamos a ver el código. HTML no hay mucho que contar, la verdad. Aquí importamos el CSS. Aquí tenemos nuestro canvas, que ahora veremos en JavaScript cómo lo manipulamos para sacar las cartas. Los 3 botones aquí metidos en un div con un info, que aquí luego es el div donde metemos esa información de quién ha ganado, quién ha perdido, cuántos puntos, tal. Y finalmente tenemos el enlace al JavaScript, donde luego manipulamos todos estos componentes de HTML. En el CSS nada muy notorio, la verdad es que todo es CSS bastante normal. Simplemente creo que es bastante interesante contar que el fondo del canvas lo hemos puesto. Hay un color por si acaso no se cargara la imagen por defecto, entonces hay un color que lo respalda, pero la imagen de fondo es esta imagen que tenemos aquí, que es la imagen que habíamos visto antes en la partida, que es esta mesa como de croupier, ¿no? Y que en lugar de incluirlo o definirlo dentro del JavaScript, se hace dentro del CSS. Todo lo demás es bastante estándar y lo podéis mirar si queréis, pero ahí está. Ahora el JavaScript, que es la parte interesante del programa. Aquí al principio simplemente para el canvas defino un montón de cosillas. Para empezar cojo y lo de el canvas con el document.getElementById y lo meto dentro de la variable canvas, luego lo puedo utilizar y defino aquí 4 cosas. Y a lo mejor os estáis preguntando, ¿por qué defines 2 veces aquí el ancho y el alto del canvas y aquí vuelves a definir el ancho y el alto del canvas pero con estilo? Esta parte de aquí arriba, en versiones anteriores donde no utilizaba imágenes, sino que utilizaba texto, entonces ponía, por ejemplo, el 3 de la carta 3 de la carta, o dibujaba una imagen o lo que sea, ese texto salía con una resolución baja, salía con muy baja resolución. Para arreglarlo añadí estas líneas que lo que hacían era multiplicar por 2 la resolución, o sea, el tamaño final del canvas en la página y incrementaba su resolución. Entonces es diferente el alto y el ancho del canvas aquí y aquí que aquí con el estilo y aquí. El de abajo lo que hace es que define cómo de grande quieres que aparezca luego en la página ese canvas. Entonces es ahí lo que lo defino con el style, que también lo podría haber puesto en el CSS, pero para no complicarme y para tenerlo todo aquí definido, lo defino aquí dentro. Y finalmente aquí pongo el contexto para el canvas que sea una aplicación 2D porque estamos jugando con cartas, es una aplicación 2D. Por aquí tengo la clase de la carta que la defino aquí. Tiene estas 2 variables estáticas que lo único que hacen es ser la variable x e y que están compartidas entre todas las cartas. ¿Por qué? Porque luego veremos que no es que cada carta tenga su x e y, sino que a medida que se van pidiendo cartas, pues voy moviendo el x e y de cada carta hacia el lado o hacia abajo, pues dependiendo de la necesidad que tenga de posicionar esas cartas. Y a lo mejor os estáis pensando, vale, y si es compartido entre todos los objetos, ¿por qué no simplemente lo tengo fuera de la clase y lo tengo aquí metido como una variable estática? Pues porque x e y es
una propiedad exclusiva de este objeto. Entonces es algo que no es una variable común para el resto del programa, sino que es de este objeto. Entonces eso funcionaría perfectamente si lo tuviera fuera de la clase, pero como es una clase y como es como unos parámetros importantes de la clase y como es su posición, pues yo creo que está bien que esté dentro de la clase. Luego tenemos aquí abajo un nuevo objeto. En el constructor creamos un nuevo objeto de imagen para la variable img. Luego tenemos el valor de la carta y el palo al que perteneces, picas, tréboles, etc. Entonces esos son los valores y las variables de la clase carta que ahora utilizaremos y crearemos. Más abajo defino unas variables, las cuales tampoco me voy a meter mucho. Creo que la única así que puede confundirnos un poco más es esto de índice de carta. Simplemente luego veremos que a medida que voy a ir recorriendo la baraja de cartas y lo que quiero es saber en qué índice estoy para poder saber cuál es la siguiente carta que tengo que coger. Entonces pues inicializan 0 por aquello de que las listas en JavaScript siempre se inicializan en 0. Bueno, en JavaScript y en la mayoría de lenguajes se inicializan en 0 y por eso esta variable está aquí. Estos dos fors de aquí lo que hacen es generar la baraja. Repetimos esto 4 veces y repetimos esto de aquí abajo 13 veces. El 4 se repite 4 veces por aquello de los cuatro palos de la baraja de póker, las picas, los tréboles, los corazones y los rombos. Y generamos aquí un objeto nuevo de tipo carta, que es el objeto que hemos creado arriba. Le pasamos el parámetro de su valor, que siempre va a ser el j, entonces va a ir desde 1 hasta 13, que es el valor pues, que va a ir adoptando las cartas. Y luego el palo, que es para coger una de las letras de la lista de los palos. Y esto luego se añade como un objeto, se añade como un elemento a la lista de cartas. Entonces aquí podemos ver que estamos generando nuestra lista de cartas, que es simplemente la baraja de cartas, donde vamos añadiendo todas las cartas con sus valores. Aquí barajamos las cartas, simplemente pues hacemos un splice en el cual pillamos la primera carta, la ponemos en una posición aleatoria entre los 52 posibles posiciones que hay dentro del array, y luego simplemente con el shift eliminamos la primera carta que hay en la esta, porque la hemos copiado o la hemos no movido, sino copiado a otro lado en la baraja, y entonces la quitamos de la primera posición para hacer así un movimiento como de ir barajando, de coger la primera carta y moverla a un sitio aleatorio en la baraja, que también puede ser la primera posición, pero eso es parte de la aleatoriedad. Y esto lo hacemos 100 veces, a lo mejor 100 parece poco, podríamos haber puesto 1000 o 10.000. El caso es que se haga varias veces para que se baraje bien la baraja. Sé que aquí nos dejamos por explicar un poco la función de dibujar carta, pero quiero primero dibujar pedir carta porque es más importante, porque tenemos que entender pedir carta para poder entender dibujar carta. Pedir carta lo que nos incluye esta línea de aquí, que puede que sea una parte que no nos interese, dependiendo de los objetivos que queramos hacer con nuestro código. Yo la he incluido porque, uno, necesitamos garantizar que haya cartas suficientes para que el croupier también luego pueda él coger de la baraja cartas, porque una cosa que, si no hacemos esta comprobación y le dejamos al usuario coger todas las cartas que quiera, llegará un punto en el que si sigue pidiendo más de 52, estará cogiendo cartas que no existen y nos pegará un error de que, ¿sabes?, que está intentando acceder a cartas acceder a valores más grandes que el array de la baraja. Pero luego es que si se coge todas las 52... también necesitamos algunas cartas para que el croupier también pueda coger. Entonces he puesto un máximo de 8, porque si volvemos a la página y pedimos aquí 8 cartas, es el tamaño máximo de lo que es el canvas. Entonces se podría haber hecho el canvas más grande, o se podría haber programado una funcionalidad extra en la cual cuando las cartas llenen las 8 posiciones, pues que seguirían añadiéndose abajo. Pero bueno, lo que he hecho para solucionar este dilema simplemente ha sido limitar el número de cartas que puede sacar el jugador a 8. Creamos esta variable de carta jugada simplemente para ahorrarnos luego tener que estar escribiendo cartas índice carta. Aquí es lo que os decía de la variable índice carta. Vamos cogiendo en la variable de cartas, la baraja, la siguiente carta que todavía no hemos cogido para ir jugándola. La añadimos a la lista de las cartas del jugador y dibujamos la carta. Y le pasamos como argumento a la función dibujar carta la carta, el objeto de carta que hemos escogido. Luego incrementamos el índice de la carta para poder seguir cogiendo más cartas en un futuro. Función dibujar carta, esta es una de las funciones más interesantes, y aquí creo que es una cosa muy importante. He tenido que añadir esta línea
la cual me costó encontrar una solución, porque lo que me pasaba antes es que las imágenes de las cartas no me cargaban en el canvas. Entonces he tenido que añadir esta imagen, aquí lo tengo documentado, pero tienes que primero añadirlas al canvas utilizando esta función de onload, en plan, cuando se carga esta carta, dibujarla en el canvas, cogiendo el objeto IMG que tenemos aquí, su posición X e Y, que esa es la posición en la que necesitamos, que os decía antes que es la común, y no se accede poniendo el objeto y luego la variable, sino que se accede poniendo carta, que es el objeto, la clase que teníamos ahí definida de carta, y la variable, en este caso X o en este caso Y. Luego incrementamos el X de carta por 300 por aquello de luego mover la posición de las cartas a medida que las vamos dibujando. Finalmente, después de hacer este precargado o este cargado al añadirlo al canvas, luego le podemos añadir el src, el source, de dónde se va a pillar la imagen. Yo antes lo que hacía, que parece lo más intuitivo, es cargar primero la imagen de la carta dentro del objeto y luego cargar el objeto dentro del canvas, pero al parecer esto nos pegaría un error. Entonces, pues para ahorrárnoslo, simplemente lo hacemos de esta manera, en la que primero cargamos el objeto de la imagen dentro del canvas y luego le añadimos la fuente de la imagen. Hablando de fuente de imagen, para no tener que hacer un montón de if-elses o switch cases para cada una de las 52 posibilidades de las imágenes, he hecho un sistema en el cual concateno texto cogiendo el valor de la carta que tenemos y el palo de la carta y luego la extensión de la imagen. Entonces, si nos venimos aquí a imágenes y a cartas, aquí tenemos todas las cartas que utilizamos, son SVG, son gráficas. Y los nombres son algo así como 8H de 8 hearts, o 8D, 8 diamonds, 8C, 8 clovers. Entonces, de esta manera podemos concatenar el número, que puede ser 7, 8, 9, el que sea, y el palo que corresponde. Y con este método no tendría que utilizar varios switch cases o if-elses para cargar las diferentes imágenes para su carta respectiva. Simplemente con concatenar los valores de su valor de la carta y el palo de la carta, puedo extraer la imagen. Con esto, cuando el usuario le dé al botón pedir carta, ejecutamos la función pedir carta y se ejecutaría la función de dibujar la carta y dibujaría la carta correspondiente. Finalmente es la función plantarme, que es la función grande donde se le da al botón de plantar, que deshabilito los dos botones para que el jugador no pueda hacer trampas y añadirse más cartas o cambiar las cartas del croupier, y cambiaría el resultado. Y luego también hago visible el botón de resetear para que el jugador pueda resetear la página y volver a jugar cuando él quiera. Defino aquí unas variables. En principio cojo aquí el div de info para luego meter ahí la información. Aquí contamos los puntos del jugador. Creo que es bastante intuitivo la manera en la que lo hacemos. Aquí sacamos las cartas del croupier y contamos sus puntos. Lo que hacemos es continuamos cogiendo las cartas de la baraja y se las añadimos a la lista de las cartas del croupier a la vez que vamos cogiendo su valor, y ese va a ser el valor de los puntos del croupier. Aquí hacemos un inner HTML a info para mostrar las puntuaciones de cada uno de los jugadores con un BR para que haya ahí un salto de carro. Reseteamos las variables X e Y de las cartas para ahora poder empezar a dibujar las cartas en la parte de abajo, en la parte del croupier. Entonces por eso vemos que el Y sobre todo cambia y luego el X cambia pues para volver a empezar para volver a empezar desde el lado izquierdo. Vamos pasándole la lista de las cartas a dibujar carta para que vaya dibujando todas las cartas del croupier. Y por último comprobamos quién ha sido el ganador de la partida dependiendo de los puntos de cada uno. Aquí no voy a explicar mucho, no hay mucho que explicar, pero se pueden ver la manera en la que comprobamos quién ha sido el ganador. Esto finalmente se añade a se añade con el más igual a la información al text del div info. Aquí hay una función que tampoco tiene mucho misterio, que simplemente cuando se le da el botón de volver a jugar recarga la página. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el juego del Blackjack y hasta la próxima. Chao, chao.